consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Y pues sin duda, hermanos, pues es esa bendición, ¿verdad? Ir meditando poco a poco en la palabra de nuestro Dios, en los diferentes puntos, temas que se comparten a través de la misma Escritura. Y dejar que sea Dios el que vaya dando la agenda para nosotros al poder ir viendo poco a poco su palabra. Y pues como ustedes saben, hemos estado empezando a hablar con relación a Jesús y la oración, la importancia de que Jesús pone al orar, y de manera especial estamos en lo que se conoce como la oración modelo, el Padre Nuestro, en el cual Dios, Cristo, nos está dando el modelo de cómo dirigirnos al Padre, cómo poder hablar con Él, cómo poder tener esta cercanía con Él, la importancia y la necesidad que tú y yo tenemos de saber orar. Y el Padre Nuestro en el Nuevo Testamento lo encontramos 2 veces, y en las 2 veces Jesús lo expresa con ligeras diferencias, pero con un mismo espíritu, enseñarnos a orar. Aunque fueron circunstancias completamente diferentes, ahorita estamos en el Sermón del Monte y Jesús está dando un ejemplo de cómo hay que orar. En el otro evangelio podemos encontrar a Cristo en el contexto en el que uno de los apóstoles se le acerca y le dice: enséñanos a orar. Algo había especial en Jesús que nos motivaba a que Jesús les enseñara a orar. Ahora, es por eso que Jesús sabe la importancia de la oración y la necesidad que tienes tú y yo de aprender a cómo hacerlo. Pues en Mateo capítulo 6, versículo 10, en donde estaremos viendo la frase para la meditación del día de hoy, dice, si tú abres su Biblia, Mateo 6, 10, dice la primera frase de este versículo: venga tu reino. Eso es lo que vamos a poder meditar en el día de hoy: venga tu reino. El Señor nos está invitando a que nosotros, cuando oremos, en primer lugar, veamos que la prioridad de la oración es primeramente Dios. Dios es la prioridad en las oraciones. La semana pasada veíamos que de la prioridad de la oración estaba primero, ¿cuál era la petición, hermanos, que se veía? Santificado sea tu nombre, la primera petición. Nuestro interés es santificar el nombre de Dios. Nuestro interés en la oración es que Dios sea santificado, que las personas santifiquen el nombre de Dios. Pero ahora también Cristo dice que ahora tenemos que pedir para que venga el reino de Dios. Hermanos, aquí estamos viendo la prioridad en nuestra relación con la oración al dirigirnos con Dios. La prioridad que tú y yo tenemos que entender en nuestras oraciones debe de ser guiada para exaltar en primer lugar al supremo Dios con el que nosotros estamos hablando. Es por eso que queremos enfatizar, hermanos, que nuestras oraciones deben de iniciar reconociendo quién es Dios. ¿Quién es Él? Cuando tú ores, cuando tú te acerques a tu Padre Celestial, cuando vayas a Él en oración, la prioridad de tu alma y de tu corazón tiene que ser saber quién es Dios. La prioridad de tu oración tiene que ser que Él sea exaltado, que todos puedan ver su gloria, que todos puedan santificar su nombre y que su reino venga. Hermanos, hay un tiempo específico para nuestras necesidades. Y aún así el Señor nos está indicando de que antes de que nosotros oremos, Él ya la sabe. Es un Padre amoroso, un Padre cuidadoso, que Él sabe todas tus necesidades. Y por lo tanto, Él está a favor de poder suplir toda aquella necesidad de tu vida. Así que, hermanos, aunque no es malo orar por nuestras necesidades, y más adelante lo vemos en el Padre Nuestro, lo que primeramente tiene que estar envuelto en tu corazón es el negocio o los negocios del Padre Celestial, los intereses de Dios, la agenda de Dios. Es por lo que tú y yo, en primer lugar, tenemos que tener prioridad en nuestras oraciones. Hermanos,
Esto empieza, el Padre Nuestro nos da la clave, nos enseña que debemos de tener una actitud del corazón en la manera de cómo nosotros nos dirigimos también para con Dios. ¿Cuál es la actitud que tú y yo podemos tener al realizar nuestras oraciones? Hermanos, a veces tal parece que nosotros nos dirigimos a Dios en oración dándole nuestra lista de peticiones y poder decir, Señor, quiero esto, necesito esto, no tengo trabajo, necesito esto, dame esto, y empezamos a tener nuestra lista de peticiones con relación a la oración con Dios. Pero hermano, lo que tenemos que empezar tú y yo es tener una actitud primeramente alineada para saber quién es Dios y para cuando tú ores entiendas con quién te estás dirigiendo. Sé que Dios nos da toda la confianza de acercarnos con Él y hemos dicho muchas veces que podemos entrar ante el trono de su gracia confiadamente porque nos ha dado el privilegio a través de Cristo Jesús. Ese es un privilegio enorme, pero no se nos debe de olvidar hacia con quién nos estamos dirigiendo. Es a Dios. Cuando tú te diriges a Dios, hermano, debes entender que tú tienes que ver primeramente por los intereses de Dios mismo. ¿Quién es Dios? Y es por eso que el Padre Nuestro nos está indicando en este punto a que tenemos que orar en primer lugar para que venga el reino de nuestro Dios. Podría resultar fácil, hermanos, también de cierta manera, poder memorizar algunas palabras para nosotros poder repetirlas y pensar que estamos orando. Y si se dan cuenta, cada uno de nosotros de manera particular tiene una forma muy propia de iniciar las oraciones. Si se da cuenta y pone atención, cuando pasa cierto hermano a orar, ya sabemos casi cómo va a empezar. Tenemos como que ya frases ahí determinadas, ¿no? Predeterminadas en nuestro corazón, y en sí no son malas, ¿no? Nosotros sabemos que cuando va a pasar ese hermano va a decir eso, y todo este tipo de situaciones, porque es algo como que ya tenemos ahí guardado. Y aunque no podrían ser malas o no son pecaminosos en sí poder iniciar una oración así, pero sí nos invita, hermanos, a que Padre Nuestro, más allá de tener palabras memorizadas, tenemos que tener palabras que salen del corazón con ese mismo sentimiento. Si nuestra primera responsabilidad en la oración es dirigirnos a Dios como el todo creador, como en este caso vivir en los intereses de Dios, entonces mis palabras tienen que ir dirigidas en primer lugar a lo que Dios mismo está haciendo. Y esto, hermano, nos invita a estar conscientes en lo que pedimos en las oraciones. A veces yo creo que estamos tan programados a orar que cuando oramos salen las mismas palabras automáticas y repetimos lo mismo. Y tal vez tú te has dado cuenta que esto pasa porque a todos nos ha pasado. Ya como que repetimos lo mismo de manera automática. Es más, hay veces que nos dicen por qué orar y ni siquiera oramos por lo que nos dicen que oremos. Porque tenemos nuestras ya palabras programadas. Ya tenemos nuestro propio estilo de orar. Y tal vez alguien nos dice, vamos a orar por esto, y ni siquiera oramos por lo que está pasando, sino son palabras que salen nada más. Pero el Padre Nuestro, hermano, nos quiere confrontar a que cada frase que digamos tiene que tener un sentido. Tiene que sentir o tiene que tener conciencia de la manera en la que estamos hablando. Y de manera intencional tenemos que hacer que nuestras oraciones al iniciar empiecen por darle a Dios toda la gloria. Esto nos invita, hermanos, a que cuando Cristo nos dice que oremos para que venga su reino, estemos conscientes a no solamente repetir una frase, sino a entender lo que significa. Porque tal vez tú y yo podríamos orar y poder decir simplemente así, Padre Nuestro que estás en el cielo, y poder terminar toda la oración de manera automática, pero lo que tú y yo tenemos que aprender, hermanos, cuando oramos, es estar bien conscientes de lo que estamos diciendo. En esta parte, hermanos, en la oración, cuando Cristo nos está invitando a que oremos para que venga tu reino, esto, hermano, nos compromete a muchas cosas. Cristo nos enseña que dentro de las prioridades de la oración está el pedir que el reino de Dios se haga presente.
Pero en primer lugar, hermanos, ¿qué es el reino de Dios? Si nosotros y Cristo nos está diciendo, tú como cristiano tienes la responsabilidad de orar para que venga el reino de Dios, ¿qué significa eso? Ahora, la pregunta que podríamos hacer es, ¿sí estás orando para que venga el reino de Dios? O a lo mejor para ti, para mí es algo ajeno, que ni siquiera hemos pensado en ello. ¿Qué significa cuando Cristo te está invitando a ti, hermano y hermana, a orar para que venga el reino de Dios? ¿Cómo podemos estar conscientes de lo que esto significa? Hermanos, el reino de Dios es importante y es algo que debe de estar presente y latente en las oraciones de cada uno de nosotros. Para que tú y yo, hermano, hermana, podamos entender que en primer lugar tenemos que orar para que venga el reino de nuestro Dios. ¿Qué tan importante es? Miren, cuando Cristo vino aquí al mundo, cuando Él se encarnó, Juan el Bautista, cuando lo presentaba como el Cordero de Dios, también Juan el Bautista exhortaba a las personas diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya está aquí. El reino de los cielos es una prioridad. Y Juan el Bautista le decía a todas las personas, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Está aquí presente el reino de los cielos. Es tan importante, hermanos, que cuando Cristo empezó a proclamar y a hablar del Evangelio, Él mismo empezó a decirle a las personas, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es una prioridad, hermanos. Nuestras oraciones deberían de estar impregnadas por esta necesidad que el Señor quiere que entendamos, que tengamos en nuestras oraciones. El reino de los cielos se ha acercado. Cristo decía, arrepiéntanse, ya está aquí. Es tiempo de darle prioridad al reino de los cielos. Y el reino de los cielos está más cercano que antes de su primera venida. Cristo decía, el reino de los cielos tiene que ser prioridad. El reino de los cielos, hermanos, es la exhibición de Dios, de su soberanía en la redención de su pueblo y también asimismo la destrucción de sus enemigos. Eso es el reino de Dios. El reino de los cielos es exhibir cómo Dios en su soberanía está redimiendo personas. Cómo personas se convierten al Evangelio. Cómo el reino de los cielos se está extendiendo a través de cómo las personas conocen el Evangelio. Esa es la prioridad del Padre nuestro. Y empieza dando en las primeras distinciones de que tenemos que dirigir nuestras oraciones en primer lugar por los intereses de Dios. Hermano y hermana, tus oraciones no deberían de estar lejos de esto siempre. Que el reino de los cielos se haga presente. Que la exhibición del reino de los cielos se haga cada vez más fuerte y se pueda extender. El reino de los cielos, hermanos, es espiritual y se extiende en todos los que son llamados al arrepentimiento. Ese es el reino de los cielos. Que otras personas conozcan el Evangelio. Y esa tiene que ser la prioridad de nuestras oraciones. Que el reino de los cielos esté marcado para que otros conozcan de Cristo. Hermano, me atrevería a decir que es por lo que menos oramos. Me atrevería a decir que orar por los intereses del reino es lo que está a veces muy lejos de nuestra mente y de nuestras oraciones. Creo que tal vez por más cómico que se escuche, hermanos, pero si hacemos un top 10 de las peticiones de las oraciones de los cristianos, ¿de qué es lo que los cristianos oran? Hermanos, lamentablemente creo que con tanto del evangelismo de la prosperidad, podríamos ver que en primer lugar lo que los cristianos piden es que les vaya bien. Después por salud, por familia, por casas, por carros, por bienestar. Y tal vez nos hemos metido tanta la idea secular que lo que queremos en nuestras oraciones es la triada del mundo,
Y a esa me refiero con salud, dinero y amor. Eso es lo que más hay en nuestras oraciones. Eso es lo que abunda un poco más. Y reitero, hermano, en sí muchas de esas cosas no pudiesen ser pecaminosas. Pero la realidad, hermano, es que el reino de los cielos tiene que estar en nuestra mente y corazón para que constantemente estén nuestras oraciones. El reino de los cielos, hermanos, cuando de esta manera es también espiritual, en el que Dios pueda marcar o dar influencia en este mundo, en el que tú y yo tendríamos que ser sal y luz, el orar por los intereses del reino, de esta manera espiritual, pero también al mismo tiempo, hermanos, orar por el reino de los cielos es algo literal. Porque Cristo regresará, hermanos. Cristo viene. Cristo nuevamente regresará a este mundo para hacer visible el reino que Él ya tiene. El reino de los cielos, cuando oramos por el reino de los cielos, es por aquellos que tienen que convertirse al Evangelio para que se extienda el reino de los cielos, pero al mismo tiempo, hermanos, oramos por el deseo de que Cristo venga. El reino de los cielos también es algo literal. Y es el deseo, hermano y hermana, en nuestro corazón, de que Cristo venga. Ahora, eso es algo de lo que tristemente, hermanos, también pudiésemos marcar. ¿Qué tanto es nuestro deseo de poder pensar de que Cristo venga? ¿Qué tanto está el deseo en tu corazón de que Cristo regrese? ¿Qué tan consciente estás de que quieres que Cristo se manifieste en este mundo y venga a mostrar su gloria? Me atrevería a decir, hermano, que también es de lo que menos hacemos, o de lo que menos oramos. Porque muchas veces nos comportamos como si Cristo no fuera a regresar. Y tal vez como si la esperanza de que Cristo viniera está lejos de nuestro corazón. Pero hermanos, el interés supremo de Dios a través de enseñarnos cómo orar en el Padre Nuestro nos está diciendo: tu interés principal es que el reino de los cielos venga. Por lo tanto, hermano, nuestras oraciones deben estar enfocadas a que el reino de Dios venga y se manifieste cada vez más. Ese es nuestro interés. Debe de estar una flama ardiente en tu corazón, hermano, de que el reino de los cielos se manifieste. Podríamos decir, hermanos, en verdad, que una oración que no mencione o que tenga presente el reino de Dios no es una oración. Esta idea está marcada, aunque sabemos que no están bien con el Señor, pero es una idea que tenían muy presente los judíos. Y los judíos en el Talmud escriben esta frase que es muy cierta. Una oración que no contenga el reino de los cielos no es una oración. Y si podemos ver esta frase como una frase verdadera, hermanos, ¿cuántas veces entonces no hemos hecho oraciones correctas? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho oraciones que no son reales, que no son tal vez agradables incluso al Padre? Una oración que no contenga el reino de los cielos no es una oración. Hermanos, ¿saben por qué a veces esto pasa? Esto pasa porque tú y yo no hemos entendido cuál es el propósito de orar. Y muchas veces pensamos que la oración solamente es como una arma secreta, una forma en la que yo puedo pedir de vez en cuando, en la cual Dios me va a dar bendiciones, en las cuales yo puedo comunicarme con Dios para pedirle lo que quiera, o simplemente para desahogarme. Y aunque la oración puede ser todo eso, hermanos, el propósito esencial de la oración es que Dios sea glorificado. Es que Dios sea mostrado. Es que nuestras oraciones tienen que estar, hermanos, con el deseo de que Dios pueda recibir toda gloria y que el reino de los cielos pueda extenderse a todos los lugares en este mundo. Hermanos, hagamos que nuestras oraciones en verdad valgan,
Hagamos que nuestras oraciones estén en sintonía para con nuestro Dios y que nuestro corazón esté deseoso en verdad de pedir esto, hermanos. Para que Dios pueda manifestarse en el mundo. Para que Dios pueda recibir la gloria de este mundo. Ahora, ¿por qué podríamos nosotros decir tan fuerte declaración, hermano, de que una oración, si no menciona el reino de Dios, si no está encaminada en los intereses del reino, no es una oración? Podríamos decir esta fuerte declaración, hermanos, en el punto de decir que debemos entender que tu ciudadanía no es terrenal. Y si tú has entendido, hermano o hermana, que tú no eres de este mundo, que tu ciudadanía no está en la tierra, sino es celestial, entonces tú tienes que orar por la ciudadanía que te pertenece. Tú tienes que orar por los intereses de donde tú eres. De donde tú eres. Y miren, hermanos, a veces se nos olvida entender nuestra ciudadanía celestial, que es por eso que pedimos más por las cosas terrenales. De alguna manera estamos más enfocados en el ahora, en el hoy, en el ahora, en lo que vivimos, en lo que hacemos, en nuestras necesidades, que es por eso que nuestras oraciones se impregnan más de una ciudadanía terrenal en lugar de una ciudadanía celestial. Si tú y yo entendemos, hermano, de acuerdo a lo que nos dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Si en verdad nosotros entendemos en dónde está nuestra ciudadanía, en verdad nuestras oraciones estarán yéndose a favor de nuestra ciudadanía celestial. Si tú mismo te ves como un embajador de Dios, si tú mismo entiendes que eres ciudadano celestial, hermano, tú estarás pidiendo para que el reino de los cielos se esté manifestando. Hermano, hermana, que Dios nos ayude a entender que debemos de amar en primer lugar el cielo, a nuestro Padre Celestial. Porque cuanto más amor tú y yo tengamos a nuestro Padre Celestial, cuanto mayor amor tengamos tú y yo a nuestra ciudadanía celestial, ¿por qué crees que estarás orando? Por los intereses del reino. Estarás orando más para que otros conozcan de Dios. Estarás orando para que Dios pueda manifestarse en este mundo. Estarás orando para que Dios pueda ser visible en este mundo. Estarás orando para que las personas puedan darle gloria a Dios. Esos son nuestros intereses en la oración. Así que entendámonos como ciudadanos no terrenales, no de esta tierra pasajera, hermanos, sino como verdaderos ciudadanos celestiales, como verdaderos hijos de Dios. Esto es por lo que nosotros tendríamos que estar orando en primer lugar. Es por lo cual, hermanos, nuestros intereses deben de estar en el cielo y no en la tierra. En Mateo capítulo 6, Mateo 6, versículo del 19 al 21. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Encontramos una frase, un texto, hermanos, en el que nos habla cuál debería de ser nuestro interés. Miren, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, a donde ladrones minan y hurtan, mas haceros tesoros en los cielos, desde donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque en donde estuviese vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Hermano, a veces hacemos nuestros tesoros aquí en la tierra. Y tenemos nuestro tesoro aquí en la tierra, pero nuestras oraciones se pueden convertir en solamente peticiones de cosas terrenales, cosas vanas, cosas pasajeras, que si bien nos afanan, nos preocupan, no deberían de ser lo más importante. Y al fin y al cabo, mira, dice: si haces tesoros aquí en la tierra, la polilla y el orín lo van a corromper, los ladrones lo podrán robar, algún día todo esto se quedará.
Más bien haz tesoros en donde ni el orín ni la polilla corrompen, en donde no hay ladrones que puedan minar, sino que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y en donde está tu tesoro, hermano, hermana, es por lo que tú vas a estar orando. Si tu tesoro está en los cielos, nosotros deberíamos de orar así: venga tu reino. Si nuestro tesoro está en los cielos, hermano, si tu tesoro está en lo celestial, entonces nosotros aprenderemos y oraremos así: Señor, venga tu reino. Venga tu reino. Esa es mi prioridad. Eso es lo que tengo en primer lugar. Vean, hermano, que en verdad deberíamos de incluso estar dispuestos que aunque si quiere Dios no coma hoy en todo el día y no tenga dinero para la quincena, pero mi prioridad antes que todo eso es pedir que el reino de Dios se manifieste. Y si a Dios le da gloria dejarme incluso sin dinero, a Dios sea la gloria, venga tu reino. Me interesa más el reino de Dios. A ese grado tenemos que estar. Y aún así, hermanos, aún así podemos encontrar un montón de promesas de nuestro Dios que Él nos dejará sin comer. Aún así, Dios nos da promesas de que cuidará de su pueblo, que así sea, tal vez como nos mencionaba nuestra hermana Mine, ¿verdad? En el testimonio, aunque sea para huevito, pero comemos, el Señor es bueno, pero mi interés principal es: venga tu reino. Hermano, si atravesamos por enfermedades, si atravesamos por pruebas, si pasamos incluso por una enfermedad terminal, si pasamos por lo que sea, Señor, ¿cómo puedo extender tu reino? Señor, no tengo dinero, no tengo trabajo, ¿cómo puedo extender tu reino? Señor, estoy enfermo, Señor, me está pasando esto, ¿cómo puedo extender tu reino? Hermano, extender el reino de los cielos es más importante incluso que mi salud. Incluso que mi salud. ¿Por qué? Porque verdaderamente, hermano, yo no soy de esta tierra. Voy a llegar a morir. Algún día voy a morir. Algún día dejaré este mundo. Pero el reino celestial es eterno. Y si, Señor, a través de mi enfermedad, a través de mi pobreza, a través de cualquier circunstancia de la que yo esté viviendo, Señor, ayúdame a darte gloria. Ayúdame a darte la gloria. Venga tu reino. Venga tu reino. Así que, hermanos, aprendamos a no hacer tesoros en la tierra. Y reitero, hermano, quiero aclarar esta parte. No queremos decir que entonces no trabajen, no ahorren, no tengan nada, pero que ahí no esté tu corazón. Que ahí no esté tu corazón. Que si el Señor te provee, te da trabajo y puedes comprar una casa, gloria a Dios, no puedes comprarla, gloria a Dios. Pero tu interés principal es: venga tu reino. Me importa primeramente lo celestial. Ahora, hermano, cuando decimos que venga el reino de Dios, que se manifieste, es nuestro mayor interés que nuestras mismas necesidades, como vemos, personales. Es por eso, hermanos, que debemos orar para que el reino invisible de Dios se haga visible en la tierra. Hermano, ahora, ¿cómo podemos poner esto en la práctica? Al orar para que podamos pedir que el reino de los cielos venga y se manifieste. Mira, hermano, hermana, si tú estás constantemente pensando en esto, que quieres que el reino de Dios se manifieste, si tú quieres que el reino de los cielos pueda verse visible, hacerse palpable para otros, cuando tú ves con los intereses del reino, esto va a cambiar y va a transformar tu vida, tu corazón, tus pensamientos y en todo lo que tú actúas. Si tú en primer lugar pones el reino de los cielos, hermano, esto va a ser una transformación en tu mente. Si tú en primer lugar pones el reino de los cielos, tu corazón va a ser transformado. Así como joven, por ejemplo, tú como joven, si empiezas a pedir,
quieres que el reino de los cielos se manifieste, créeme que Dios va a cambiar tu conducta, te va a ayudar a tener mejores amistades y ser sal y luz alrededor de los que estás. Porque tu interés es el reino de los cielos. Pídele a Dios que te ayude a manifestar el reino de los cielos. Así que no va a importar si tú estás en medio de lobos rapaces, joven, señorita, en verdad, no importa si estás en medio de lobos rapaces, porque si tú pides a Dios que quieres que el reino de los cielos sea tu prioridad, Dios te va a ayudar a manifestar su reino. Y te va a ayudar a poder decirle a esos compañeros en la escuela no al cigarro. Te va a ayudar a decirle no a tus compañeros en cuestiones de droga, de vicios, de una vida de fornicación. Dios te va a ayudar porque quieres poner en primer lugar el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que esto de poder orar para pedirle a Dios que se manifieste el reino es una bendición para nosotros? Porque nos protege de este mundo y nos cambia la mente, el corazón y los pensamientos. Si nosotros, ya más grandes o hermana, si en tu corazón está que le pidas constantemente a Dios, venga a tu reino, me interesan los motivos del reino, que se extienda el reino de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a ayudar a guiar a tus hijos piadosamente. Dios te va a ayudar a que tú puedas educar a tus hijos en la amonestación y en el amor del Señor, en la palabra de Dios, porque te interesa. Te interesa el reino de los cielos. Y si Dios te ha encomendado hijos a tus manos, tienes que dar buenos resultados para Dios. Y te va a interesar atender a tus hijos de la mejor manera, porque quieres que el reino de los cielos se manifieste. Varón, si en verdad tú en verdad quieres comprometerte con Dios y empezar a orar para que el reino de los cielos se manifieste, en verdad Dios te va a ayudar para que trates a tu esposa como vasija frágil. Dios te va a ayudar para que puedas amar a tu esposa como debes, porque de eso depende de que el reino de los cielos se pueda manifestar en este mundo. Para que los inconversos allá afuera puedan ver que tú sí amas a tu esposa, para que vean que tú sí cuidas a tu esposa, que tú sí ves por tus hijos. El reino de los cielos tiene que manifestarse, hermanos, tiene que ser nuestra prioridad. Y si tú lo haces tu prioridad, hermano, en verdad el reino de los cielos se va a hacer visible. En otras ocasiones, hermanos, hemos comentado esto. Cristo está vivo y lo sabemos. Y Cristo está a la diestra del Padre, está en el cielo. Él es la cabeza, nosotros su cuerpo. Cristo está en los cielos, pero su cuerpo está en la tierra, hermanos. Y si Cristo está vivo, tenemos que manifestar al Cristo vivo a través del interés del reino de los cielos. Cada cristiano tiene que estar completamente interesado en que el reino de los cielos se manifieste. Oremos, hermanos, por eso. Hermano, hermana, joven, comprométete a orar para que el reino de los cielos pueda hacerse palpable. Venga a tu reino. Ora por eso. Pídele a Dios por eso. Él te va a ayudar. Dios te quiere ayudar, pero ora por ello. ¿Te interesa el reino de los cielos? Pídeselo al Señor. Mira, tal vez ahorita tú puedes hacer un análisis de tu vida y puedes pensar, pero yo ni manifiesto el reino de los cielos, yo nunca he orado por eso, mi vida parece que va al contrario del cristianismo, pero nunca es tarde. Si tú conoces de Cristo, ora por eso. Él te va a ayudar. Él quiere ayudarte. Él quiere que el reino de los cielos se manifieste y te quiere usar a ti. Aquí. Sí, a ti que estás aquí sentado, Él te quiere usar. Él te quiere usar para manifestar el poder de su reino. Así como estás. Así como tal vez has vivido. Dios quiere que otros puedan ver que Él es real. Hermanos, el cristianismo tal parece que se está convirtiendo en una religión más. Y las personas cuando saben que uno es cristiano, ya lo ven como del montón de las religiones que existen. Ya nos ven en el mismo cajón, nos ven en el mismo molde. Hermanos, no dejemos que eso sea una realidad. Tú y yo tenemos que hacer que el reino de los cielos se manifieste verdaderamente.
Tú no estás en una religión más, hermano. Tú no eres budista como los demás. Tú no eres tampoco como musulmán. Tú tampoco eres de los testigos de Jehová. No eres de ninguna otra religión. Tú eres hijo de Dios. Y por lo tanto tienes que hacer que el reino de los cielos se manifieste. Se manifiesta, hermanos. A mí me sorprende mucho que de cierta manera me gusta mucho la historia. Y leyendo la historia de la iglesia en la época de la Reforma, cuando empezó esta parte de la Reforma y las personas empezaron a transformar sus vidas al tener contacto con la bendita palabra, y empezó a haber una transformación en la sociedad, en el mundo, junto con ello empezó también a acercarse la época de la industria, de la industrialización y todo ello. Los patrones, la gente de alto rango, muchas veces uno de los requisitos que pedían para sus empleados, ¿saben cuál era? Que fueran cristianos. Y aunque ellos fueran ateos. ¿Saben por qué? Porque sabían que un cristiano iba a trabajar, sabían que un cristiano iba a ser honesto, sabían que un cristiano iba a ser puntual, y sabían que un cristiano iba a ser completamente diferente a toda la moda de otros trabajadores. Por eso lo hacía. Hermano, eso era increíble. Ver cómo estos hombres y mujeres en esas épocas pudieron manifestar la gloria de Dios y hacer una diferencia en la sociedad. Hermano, no se nos olvide, hermanos, en verdad no se nos olvide que tenemos que ser sal y luz en este mundo. En donde tú estás, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, en el hogar, en donde tú estás. Por favor, hermano, entiende eso. Tienes que hacer que el reino de los cielos se extienda y tienes que brillar en la luz del Evangelio. Sé el mejor estudiante, esfuérzate. Sé el mejor trabajador, esfuérzate. Sé el mejor en lo que estás haciendo, esfuérzate para el Señor. Esfuérzate para el Señor. Marca la diferencia. Y no solamente que vean las personas que, sí es buena gente. No, marca la diferencia. Marca la diferencia y enséñale al mundo que Cristo está vivo. Esta es la manera práctica de poder poner en práctica, hermanos, la oración, venga a tu reino. Esta palabra, cuando Dios nos está invitando, cuando Cristo nos invita a decir, venga a tu reino, es una palabra que te compromete. Que te compromete a que tú estés dispuesto a manifestar el reino de los cielos. Sé diferente, hermano, en el lugar de trabajo, como estás ahí, en la fábrica, en el taller, en donde tú estés, sé diferente, hermano. No tienes por qué andarte riendo de los albures de tus compañeros. No tienes por qué andarte riendo de los chistes de los demás. Y andar cooperando con los demás en este tipo de circunstancias. Hermano, sé diferente. ¿Que te van a ver feo? Sí, gloria a Dios. Eres cristiano. Eres cristiano. Y si el reino de los cielos se vuelve la prioridad de tu oración constante, hermano, en verdad, marcaremos la diferencia. Así que, hermanos, no oremos por cosas tan tribales y pasajeras, desconectándonos de lo más importante. Mira, por tomar un ejemplo más, en el caso de nuestros hijos, por ejemplo, hermano, hermana, en verdad de todo corazón te digo que es más importante que ores por la salvación de tus hijos que por el que van a comer mañana. Es más importante que ores por la salvación de tus hijos por a ver qué les voy a comprar para que esta mañana. Hermanos, a veces nuestras oraciones las guardo a nivel papá, de padres. Hermanos, yo sé que a veces nos preocupan nuestros hijos y le pedimos a Dios, Señor, provee para el uniforme del niño, para los zapatos, mira, mi hijo ya se le ve el dedo, no sé. Oramos por estas cosas. Y está bien. Pero, hermano, eso no es la prioridad de tu vida. No oremos por solamente cosas triviales y pasajeras. Oremos porque el reino de los cielos se manifieste
Y qué mejor manera de pensar que el reino de los cielos se manifieste de que nuestros hijos conozcan de Dios. Hermano, en verdad el diablo anda como león rugiente, buscando también a quien devorar. Nuestras oraciones para que el Padre nuestro sean una realidad y deseemos que venga el reino de los cielos es que oremos quitando todo obstáculo que viene en este mundo para que se manifieste la gloria de los cielos. Hermanos, el diablo ahí anda buscando la manera en la que el reino de los cielos no se manifieste. Y el diablo estará también, hermano, incluso tentándote, seduciéndote para que te opaques y no manifiestes el reino de los cielos. El diablo está al tanto como el león rugiente para hacer que el reino de los cielos no brille. No te dejes devorar por el diablo, hermano. Porque por más intimidante que pueda ser el diablo, por más león rugiente que se pueda ver, hay un rey, hay un león más fuerte que él. Ese es el león de la tribu de Judá, hermano, que está ahí contigo para ayudarte a que el reino de los cielos se pueda manifestar. Confía en el león de Judá. El león, el diablo como león puede verse ahí atacante, feroz, pero hermanos, nosotros tenemos al león de Judá. El verdadero león, que aquel que nos da las fuerzas para manifestar el reino de los cielos. El diablo estará ahí para seducirte, tentarte, opacarte, para que la luz del evangelio no brille, para que el reino de los cielos no se extienda, incluso, hermanos, tapándonos la boca para no compartir el evangelio con otros. A veces nos da pena compartir el evangelio con los compañeros de la escuela, en el trabajo, donde sea, porque sabemos que no tenemos un buen testimonio. Hermanos, el diablo está haciendo un buen trabajo. No lo dejemos. Hermano, ora en las mañanas, antes de salir de trabajar. Señor, abre mis labios, quiero compartir el evangelio, quiero hablarle a otros del evangelio. Abre mis labios, ayúdame a tener un buen testimonio. Yo quiero que el reino de los cielos venga. Yo quiero que el reino de los cielos se manifieste. Esta es una realidad que debe de haber en nuestras oraciones. Hermano, quiero que busques una cita en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Por favor, hermano, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Eso es lo que tenemos que hacer para que el reino de los cielos venga y se manifieste. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Me podrías ayudar a escuchar el Gracias. Primero vamos a leerlo en la Reina Valera, y estamos proyectando el versículo ahí el mismo, la misma cita, pero en otra versión. Pero ahorita quiero que lo leamos ahí en la Reina Valera. ¿Pueden dar la lectura, hermanos? Por favor, lean. 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Todos juntos, por favor, hermanos. Exhorto ante todo a que se hagan correctivas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Vean esta petición de oración que Pablo le hace a Timoteo. Escogí la Nueva Traducción Viviente, hermanos, porque creo que es un poco más entendible con relación a lo que queremos hacer ahorita, resaltar. Ahí pueden verlo en la pantalla, dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en la autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todo se salve y llegue
a conocer la verdad. Hermanos, esta es una petición que podemos tener para que el reino de los cielos venga para nosotros. En primer lugar, te ruego por esto, que ores por los seres humanos, que pidas por los demás. Hermano, eso debería de ser la intención de nuestro corazón. Que ores para que otros conozcan de Dios. Que ores para que Dios nos ayude. Intercede a su favor. Intercede pidiéndole que Dios abra los ojos para que otros conozcan del Evangelio. Hermano, a veces nos estamos conformando a estar solamente aquí nosotros. Nos estamos conformando a estar sobre nuestras cuatro paredes en una fe privada. Pero hermanos, el reino de los cielos no es algo privado, sino el reino de los cielos es algo que se debe de extender y compartir con otros. Ora, hermano, intencionalmente. Hermano, es más, yo quisiera pedir esta semana, hermano, ¿por qué no oras por alguien intencionalmente para que Dios te acerque a alguien para hablarle del Evangelio? Creo que son cosas que casi no hacemos. Y digo casi porque no quiero decir que nunca. ¿Por qué no oras esta semana, hermano? Pídele a Dios, Dios, ayúdame, acércame a alguien para hablarle del Evangelio, ayúdame. Que tengo miedo, no sé qué voy a decir. Señor, dame sabiduría, quiero leer la Biblia, quiero extender tu reino. Pídele a Dios que te acerque a alguien para hablarle del Evangelio. Pídele a Dios, porque nuestro interés principal es que el reino de los cielos se extienda. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, que intercede a su favor. Da gracias por ellos. Ora de ese modo. Miren la exhortación que nos sigue dando para que el reino de los cielos se siga extendiendo, que venga el reino de los cielos. Nos dice, ora por las autoridades. Ora por los reyes. Hermanos, la siguiente semana hay elecciones aquí en el Estado de México. Oremos para que el reino de los cielos se manifieste, hermanos. Que Dios haga su voluntad. Que Dios te dé conciencia para un voto, en verdad, que a Él le alabe. Y no vamos a hablar de partidos ni nada de eso aquí, hermanos, pero pídele a Dios que te dé sabiduría para que el reino de los cielos se siga extendiendo. Ora por todo ello. Pide a Dios por tus autoridades para que puedas vivir pacífica y tranquilamente. ¿Caracterizado por qué? Por la devoción a Dios. Señor, yo quiero orar y pedir para que haya más devoción por ti. Hermano, la invitación a orar es esta, para que el reino de los cielos venga. ¿Por qué no orar y decir, Señor, te pedimos por esta calle, para que otros se acerquen, para que otros conozcan? Te pedimos por la colonia, Señor, que otros conozcan de Cristo, que otros se acerquen a Él. Hermanos, estos son los intereses que debemos de estar teniendo presentes al orar para que el reino de los cielos venga. Qué importante, hermanos, es tener el reino de Dios como algo prioritario. Esta petición, hermanos, también nos enseña a orar para que aquellos que son salvos, sean luminares para el reino de Dios, para que el reino de Dios se manifieste a través de comprometerse y responder al gobierno de Dios. Hermanos, la petición de que venga su reino es que tú y yo tengamos el compromiso de orar por aquellos que ya son salvos. Si tú tienes a tu hijo y tu hijo sabes que ya es salvo, hermano, no te conformes en orar nada más diciéndole a Dios, Señor, cuídalo en el transporte público. Ora por ellos, sabemos que está muy feo, hay mucha violencia, está muy mal. Ora por ellos, pero no te conformes solamente a decir, protégelo, llévalo con bien, permítele que saque 10. Hermano, ¿por qué no oras para que tu hijo pueda hacer una bendición en la escuela? ¿Te das cuenta de la diferencia? Si tú y yo tenemos el reino de los cielos como prioridad, en verdad todo cambia, hermano. Sí, ora por estas necesidades de tus hijos, son muy necesarias. Pero ora, tal vez ora, Señor, que mi hijo se encuentre otro cristiano en la escuela, que puedan unirse, que puedan alabarte. Te pido por mi hijo para que tú lo cuides en donde está y que pueda hablar del Evangelio, que sea valiente y dé buen testimonio como cristiano.
dan cuenta, hermanos, que teniendo la prioridad del reino cambia todo? Cambia todo nuestra mente y en nuestro corazón. Oremos por estas necesidades reales. Oramos por cosas, hermanos, a veces tan triviales y no las fundamentales. Hermanos, tenemos que orar por eso. Oremos por aquellos que son salvos. Hermano, ora por la iglesia. Hermano, hermana, joven, ora por la iglesia Emmanuel. Pídele a Dios, Señor, ayuda a la congregación para que te alabe. Señor, te pido por mis hermanos para que estén alabándote, para que mis hermanos estén bien en la semana. Protégelos de las tentaciones, protégelos de toda circunstancia. Ora por la iglesia del Señor. Esto es pedir que el reino de los cielos venga y se manifieste. Ora por tus hermanos en la iglesia. Ora por cada uno de ellos, hermano. Es lo que tenemos que hacer. Hermanos, debemos de orar para que los cristianos aprendan a santificar el nombre de Dios y que puedan vivir para su gloria. Ora por los líderes de la iglesia, ora por la predicación durante la semana, ora para que Dios dé sabiduría a otros hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Comprometernos a orar por aquellos que también conocen de nuestro Dios. Juan Calvino, uno de los reformadores, escribió que la tarea de la iglesia, hermanos, es hacer visible el reino invisible. Esa es la tarea de la iglesia, que haga visible el reino invisible de Dios. Así que por eso, hermano, ora por otros creyentes, ora para que puedan fortalecerse, ora para que el reino de los cielos pueda extenderse. Y así mismo, hermano, el que estemos orando por aquellos que son salvos, eso te incluye a ti. Eso también te incluye a ti. Y por lo tanto, hermano, también ora por ti mismo, para que Dios renueve tu mente, para que Dios transforme tu corazón, para que Dios pueda usarte para manifestar su reino. Ora por ti. Ora para que tú puedas ser sal y luz también alrededor de las personas en las que te encuentras. Hermanos, allá en Hechos capítulo 4, versículo 23 en adelante, encontramos la historia de cómo Pedro y Juan fueron encarcelados. Ellos querían extender el reino de los cielos. Ellos querían que el reino de los cielos fuera conocido por otros, que otros supieran del reino de los cielos. Ellos fueron encarcelados, recibieron amenazas, pero hermanos, ¿cuál fue la oración de Pedro? ¿Qué fue lo que Pedro oró después de sufrir todo ello? Busquemos en Hechos capítulo 4, versículo 29. Veamos la petición de Pedro. Hechos capítulo 4, versículo 29. Dice Pedro, haciendo una oración a Dios: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Wow, hermanos. Tal vez uno, si estuviera en un contexto como el de Pedro, estaríamos orando: mira, Señor, sáname, me golpearon, tengo un moretón aquí, me duele el codo, me pegaron, Señor, mira mis costillas, júzgalo, Señor, júzgalo, no te aman. Mírame, Señor, me golpearon, me salió sangre, Señor, ayúdame, ve mis heridas. Tal vez muchos de nosotros, si nos encontraríamos en ese contexto, oraríamos por algo así. Pero ¿saben qué es lo que oró Pedro? Ustedes lo leyeron ahí, hermanos. ¿Cuál fue la oración de Pedro? Con mayor denuedo, hable de tu palabra, Señor. Yo quiero hablar de tu palabra. Lo que me hicieron es perecedero. Al rato me sanará, al rato tendré una cicatriz, al rato me curaré. Tú eres Dios que tienes todo cuidado de mí, tú me vas a sanar, yo confío en eso. Lo importante para mí, Señor, es que el reino de los cielos se sigue extendiendo. Ayúdame a hablar con mayor de nuevo. Mira, tal vez
como joven o en el trabajo. Tal vez se han llegado a burlar de ti por ser cristiano. Y ya sabemos todo lo que nos dicen. Mira el hermanito, mira el aleluya. Y se empiezan a burlar de ti, que empiezan a decirte muchas cosas. Y a veces uno, en vez de orar para tener mayor fuerza, para compartir del Evangelio, ¿sabe qué hace uno? En la mayoría de los casos, nos quedamos callados. Ya no queremos hablar. Ya no queremos sufrir. Ya no queremos que se burlen de nosotros. Ya no queremos que piensen más de nosotros. Pero hermano, si en verdad nuestra oración es constante, venga Señor tu reino, estaremos deseosos de poder compartir con mayor renuevo. O sea, si Pedro, tal vez perdón por usar expresiones muy coloquiales, pero si Pedro ya le echaba ganas, ahora Pedro le echa ganas, con mayor renuevo. Y sabiendo Pedro que si echándole ganas lo golpearon, ¿qué nos esperará echándole más ganas? Pero Señor, con de nuevo quiero compartir tu palabra. El reino de los cielos, hermanos, era la prioridad de los apóstoles, ha sido la prioridad de la iglesia a lo largo de casi más de 2000 años, y esa debe de ser tu prioridad. Esa es tu prioridad. La petición que venga a su reino, hermano, es un anhelo ferviente en el corazón para que también asimismo Cristo vuelva. Apocalipsis 22:20 nos dice: sí, ven Señor. Sí, Señor. Yo quiero que tu reino ya esté aquí. Hermano, Dios te ayude. Dios me ayude a que en verdad tengamos ese deseo de que el reino de los cielos venga. O en realidad, hermanos, es que tal vez la venida de Cristo es algo ajeno a ti. ¿Qué tan consciente estás de ello? ¿Vives deseando el regreso de Dios? ¿Anhelas el regreso de Cristo? ¿Por eso trabajas con amor y alegría para tu Señor? Amados hermanos, vivamos manifestando nuestra ciudadanía celestial. Pidamos ayuda en oración para que el reino de Dios sea visible en nuestras vidas. Estando, hermanos, estemos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Eres quién, hermano? Y estemos persuadidos de esto, que estemos convencidos de esto, que Él ha comenzado una obra en nosotros, y la obra que Él ha comenzado en ti es que tú manifiestes el reino de los cielos. Es tu responsabilidad, amado hermano, de que el reino de los cielos es invisible. Así que, hermano, nos llevamos este reto en esta semana. Pídele a Dios que te transforme para manifestar el reino. Pídele a Dios que te acerque a alguien para predicarle el evangelio. Pídele a Dios que sale luz a los que te rodean, para que venga el reino de nuestro Dios. Recuerda, hermano, que esta sección del Padre Nuestro, Cristo empezó con estas palabras. Ustedes, ¿verdad?, orarán así. Y es lo que el Señor quiere que tú ores. Venga tu reino. Vamos a orar. Directo Padre, Señor y Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quiero pedirte, Padre, que tú nos ayudes a que en verdad cambie nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento, y que nos ayudes a estar cautivos con esta verdad. Queremos pedir también perdón, Señor, porque sé que muchas veces esta no ha sido nuestra prioridad. Nosotros vemos lo inmediato, pero se nos olvida ver lo importante. Padre, ayúdanos a que con denuedo compartamos con otros del Evangelio, compañeros, amigos, vecinos, familiares. Ayúdanos, Señor, porque tú quieres que el reino de los cielos se manifieste. Y esa es nuestra responsabilidad, Padre. Nos has dado, Señor Dios, el privilegio como iglesia, que tu palabra, Señor Dios, pueda ser divulgada en nuestros lugares. Ayúdanos que así sea, Padre Santo. Ayúdanos, por favor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.
Te lo pedimos, por favor, que tú seas quien te manifieste y nos des el valor que con todo de nuevo queramos ser sabios